Muy bien, hermanos. Entonces comencemos en esta segunda parte de la sesión 4. Avanzamos, corríjame si estoy equivocado, hasta el inciso C, en la página 17 del estudio, ¿cierto? Ok. Entonces, hablamos ya de acción de gracias y vamos a pasar a súplicas y oraciones. El título de la sesión 4 es el Padre Nuestro, aunque realmente no hemos leído el Padre Nuestro. Leímos Filipenses 4, del 6 a 7. Entonces lo que quiero que hagamos, hermanos, es brevemente vayamos a Filipenses 4, 6, 7 para recordar ese pasaje. Y allá en Filipenses tenemos lo siguiente. Dice el texto: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces vemos ahí, hermanos, en esos versículos esas dos cosas. ¿Hay peticiones? Sí. ¿Hay súplicas? Sí. ¿Pedimos al Señor? Claro que sí. Pero vimos primero que lo que debemos hacer es hacerlo con acción de gracias. Por eso es que cubrimos la parte de acción de gracias. Ser agradecidos con el Señor constantemente. Nunca vamos al Señor pensando que aquello que le pedimos es algo que Él está obligado a concedernos o a darnos. Sino por el contrario, somos agradecidos por lo que ya nos dio. Y aun si Él dijera que no a una de nuestras peticiones, está bien, hermanos, porque Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que concede, Dios sabe por qué de todo. Entonces, hermanos, tenemos esa parte de acción de gracias. Ahora, vamos a hablar un poquito de las peticiones ahorita. Sin embargo, para ello, quisiera que leamos Mateo. No aparece propiamente en la guía de estudio, pero necesitamos leerlo. Ahorita que avancemos, verá por qué. Nos vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer el Padre Nuestro. La oración conocida como el Padre Nuestro, que está en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es propiamente la oración conocida como el Padre Nuestro, hermanos. Entonces veamos ahí también que vamos a tener una parte en donde cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, les enseña a pedirles al Padre. Entonces vamos a ver qué nos dice propiamente el bosquejo de la sesión, hermanos. Inciso D, súplicas y oraciones. Y dice, las súplicas y las peticiones son básicamente sinónimos, por eso es lo que teníamos aquí. Súplicas o peticiones es lo mismo. La palabra súplica implica eso precisamente, que las peticiones que hacemos les suplicamos a Dios. Y es importante entender que la súplica, hermanos, viene de una persona que reconoce que aquel a quien le está pidiendo es mayor que él. Esa es una petición. Si yo le pido algo, hermanos, o usted le pide algo a un niño o a uno de sus hijos, usted como padre, siendo la autoridad de ese hijo que tiene, de ese niño, está usted en todo derecho de sentirse ¿cómo se dice esto? En esperar que el niño haga lo que se le pide. ¿Por qué? Porque usted es la autoridad. Yo no espero que si le digo a un niño que haga algo, él me discuta o él me diga que no. Prácticamente, aunque le pido, lo que estoy haciendo es dándole una orden. Eso lo hemos olvidado un poco, hermanos, como padres, y debemos recordarlo. Cuando uno le pide a algún niño, le está dando una orden. El niño tiene que entender que siempre que viene una petición de un adulto, particularmente de sus padres, no es para ser discutido, no es no es una sugerencia, no es, oye, ¿qué te parece si dejas de ver la televisión? No, es deja de verla porque te lo digo. No es cuestión de que escúchalo y considéralo y pues si te parece, hazlo y si no, no. No, estamos dando una orden. Ahora, hermanos,
Al revés, es decir, cuando alguien que reconoce que le está hablando autoridad le pide algo, lo debe hacer en un espíritu, en un tono, en una actitud de súplica. ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros como cristianos para con Dios, Dios no está obligado a decirnos que sí a todo lo que pidamos. Por eso le suplicamos al Señor. Si es su voluntad, si Él quiere, si a Él le place, si está en sus planes, eso es lo que hacemos cuando pedimos, hermanos. Y le pedimos obviamente por aquello que esté de acuerdo a su voluntad, eso ya lo hablamos, que avance su reino, todas esas cosas, hermanos, que son importantes que vamos a ver más adelante. Entonces dice, estos son sinónimos, esto de súplica o petición, llámele de cualquier manera. Creo que al menos a título personal, hermanos, yo constantemente digo peticiones de oración. Pero hay que reconocer que cuando digo súplica, eso me recuerda una cosa. Voy al Señor a suplicarle algo, no simplemente a pedirle como, bueno, ya metí una solicitud, a ver si me la aprueban, a ver si dice el Señor que sí. No, vengo a suplicarle. Señor, solo tú eres capaz de conceder aquellas cosas que te pedimos, Señor, y venimos a suplicarte. Entonces dice, básicamente son sinónimos en el sentido de que estamos suplicando por algo para nosotros mismos, mientras que la intercesión es en favor de los demás. Entonces, en ambos casos, hermanos, estamos suplicándole al Señor algo. Sea una súplica personal, algo que nosotros estamos orando para nosotros, o lo que hacemos cuando nos reunimos en cada miércoles que venimos, hermanos, vemos las peticiones de otros hermanos y suplicamos al Señor eso que se nos ha comunicado, que ayudemos en oración. Y hermanos, eso es lo que se conoce como oración de intercesión. Yo pido, no para mí, pero pido por un hermano mío. Entonces, de esa manera, el Señor también se agrada que nosotros vayamos a Él en oración, intercediendo a favor de los demás. El punto número 2 del inciso D dice, las peticiones de oración se hacen a través de Cristo en el conocimiento de que Él es nuestro intercesor y gran sumo sacerdote que lleva nuestras oraciones al Padre. Extremadamente importante, hermanos. Y por eso volvemos a lo mismo que comentaba en otras sesiones y comenté al principio de esta. ¿Qué fue? Si no estamos en Cristo, no hay manera que el Padre escuche. No importa cuánto usted suplique, no importa cuánto usted ore, no importa, eso no importa. La única cosa que importa es si es a través de Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, hermanos, recuerde, Jesucristo es la puerta y la puerta es estrecha. Por ahí es que se entra al cielo, no hay otra manera, no hay otra manera. Entonces, si alguien no ha pasado por esa puerta, no tiene comunicación con el cielo. No existe, no existe. Haga de cuenta que tiene usted un teléfono, pero es de juguete. ¿Con quién se comunica usted con ese teléfono? Con nadie. ¿Ah? Usted ha visto los bebés que luego venden juguetes de diferentes tipos y hay a veces unos juguetes que son unos teléfonos. Por algún extraño motivo, desde que son bebés, los bebés ven el teléfono del papá y lo quiere agarrar. Entonces ya hacen teléfonos de juguete para que el niño juegue, lo puede chupar y todo. Y a lo mejor uno de esos niños agarra y se pone a hacer como que habla. Hermanos, pero sabemos una cosa, no está hablando con nadie. ¿Por qué? Porque eso es un juguete, eso no comunica a ningún lado. Hermanos, es triste verlo así, pero es la realidad de una persona que no está en Cristo y está orando. La realidad es que no se comunica con nadie. Con nadie. Es como un bebé que tiene un teléfono en la mano que es de juguete y pretende, simula, aparenta que está hablando. Pero eso no estás hablando con nadie. Hermanos, sé que es duro, pero es lo que enseña la Escritura. Es a través de Cristo, solo a través de Cristo, en el conocimiento, dice el estudio, de que Él es nuestro intercesor y gran sumo sacerdote. ¿De quiénes está hablando aquí? De los cristianos. Porque solo de los cristianos, Él es el intercesor. Una vez que venimos a la fe en Jesucristo, Él es el intercesor de los cristianos. ¿Okay? Y Él es el gran sumo sacerdote ¿de quién? De los cristianos. ¿Y qué hace Él con nuestras peticiones de oración? Él las lleva al Padre. Él es quien las lleva al Padre. Entonces, si usted no tiene un intercesor, si usted no tiene un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Cristo, sus oraciones, las oraciones de una persona así, se quedan donde Él esté. Si está orando en su cuarto, ahí se quedan esas oraciones, no llegan a ningún lado.
Se las lleva el viento, ahora sí, como dicen por allá, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, eso es lo que sucede con esas oraciones. Y déjenme mostrárselo en la Escritura. Ya vimos en Primera de Juan, si usted va a Primera de Juan, en el capítulo 2, mire lo que dice, que un hermano o hermana me ayude leyendo el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Por favor, hermano. Dice, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hasta ahí, hermano, gracias. Entonces, note usted, ¿no? Juan está escribiendo a una iglesia, Juan está escribiendo a hermanos, usted lo sabe bien, hemos pasado por esta carta, por la gracia de Dios ya la hemos acabado. Y entonces cuando Juan dice, hijitos míos, está hablando a otros cristianos, a otros creyentes, y dice, si alguno hubiere pecado, y utiliza la palabra, Reina Valera utiliza la palabra abogado, tenemos. ¿Okay? La Nueva Versión Internacional dice intercesor. Él es nuestro intercesor. Y creo que muchos aquí podemos de alguna manera relacionarnos con la idea de ese intercesor o ese abogado. Si usted tiene un caso, usted tiene una corte con migración y usted no tiene un abogado, está en problemas. ¿Qué va a hacer? Como que usted conoce las leyes, como que usted se puede parar allá a hablar y decir alguna cosa. Bueno, usted necesita un abogado, ¿no? Creo que todo aquel hermanos que ha estado aquí en este país, en algún momento, nosotros, obviamente, que no nacimos aquí, en algún momento hemos tenido que, hemos tenido que buscar a alguien que nos represente en una corte con la autoridad. ¿Y quién es ese? Un abogado. Y si uno no tiene uno, no sabe que está en problemas. ¿Okay? Entonces, hermanos, este es el texto que nos dice abogado, pero en otra traducción, Nueva Versión Internacional, dice intercesor. La idea es la misma. Él es el que está intercediendo por nosotros. Y vemos Hebreos capítulo 7, hermanos. Igual le pido a un hermano o hermana que quiera leer Hebreos capítulo 7. El versículo es el 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Y ahí está de nuevo, hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo nos dice que Él puede salvar perpetuamente, y note el énfasis, dice, salvar perpetuamente a los que por Él, Él es Jesucristo, ¿ok? A los que por Él se acercan a Dios. O sea, no se puede acercar nadie a Dios si no es en Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios si no es en Jesucristo, hermano. Esa es la realidad. Y de nuevo, es duro entender esto, porque quizá pensamos en nosotros mismos o en otras personas, nosotros mismos en otro tiempo, que creíamos que estábamos cerca de Dios y no estábamos en Cristo. Pues podíamos creer todo el tiempo que estábamos cerca de Dios. Pero si no estábamos en Cristo, no estábamos cerca de Él. Estábamos lejos de Él. Entonces dice que es a través de Él que se acercan a Dios, viviendo siempre para, ¿qué cosa? Interceder por ellos. ¿Okay? Hermanos míos, la obra de Jesucristo que se completó en la cruz no fue una obra en la que Jesús cumplió y logró lo que tenía que hacer, y ahora Jesús está sentado sin hacer nada. Constantemente y para siempre Él va a estar intercediendo por nosotros. Jesucristo nunca va a dejar de hacer la labor de intercesor. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios Padre, y por la eternidad futura, hermanos, los que estamos en Cristo y los que estemos en Cristo, podemos estar tranquilos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Él es el intercesor. Jesús no completó una obra y dijo, bueno, ya hice mi trabajo, allá ustedes cómo les va, allá ustedes qué relación tengan con el Padre, allá ustedes vean qué hacen. No, hermanos, Él continúa
eternamente intercediendo por nosotros. ¿Okay? Y esto, hermanos, es, dice ahí, de hecho, el inciso 3 dice, la oración es un ejercicio trinitario, en que en última instancia nos dirigimos a Dios, este es Dios Padre, en oración cuando llegamos al Padre a través de ¿quién? Del Hijo, mientras dependemos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si esas tres personas de la deidad, cada persona en la Trinidad, dejara de hacer alguna de sus funciones o alguna de sus labores, hermanos, los seres humanos no tenemos cómo comunicarnos con Dios. Es Dios quien en su corazón hizo el plan de salvación, es Dios quien envía al Hijo, es el Hijo quien cumple el plan, es el Espíritu Santo quien pone en el corazón la convicción y aplica la redención al pecador para poder nacer de nuevo. Él es el que da vida, el Espíritu que da vida, y cada uno continúa haciendo su obra para sostenernos. Y hermanos, esa es la oración. Cuando entendemos, hermanos, a qué grado nosotros estamos en comunión con Dios a través de la oración, debe de sorprendernos, hermanos. Imagínense, Dios está escuchando. Dios Padre está escuchando cada una de nuestras palabras. Pero lo está haciendo ¿por qué? Porque el Hijo está intercediendo. El Hijo no está acostado por allá, no, está intercediendo el Hijo. ¿No? Y lo que nosotros estamos orando para que el Hijo interceda es solo porque el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón para venir a orar a Él. Entonces, las tres personas de la Trinidad haciendo una función, hermanos, en medio de la oración. Y ahí estamos, hermanos, a veces no queriendo ir a orar. Y el Espíritu Santo listo, y el Hijo listo, y el Padre listo para escuchar. Cada uno listo para hacer su obra. Y nosotros decimos, no tuve tiempo de orar. Entonces, hermanos, debemos ir a la verdad de la Escritura para ver la grandeza de lo que es estar en oración. La verdadera grandeza de lo que es estar en oración. La Trinidad completa se mueve a nuestro favor para nosotros poder venir al Padre y tener esa comunión en oración con Él, de tal forma que el Padre escucha. Entonces, si a usted le parecía un poco como, ¿será verdad? Al principio de este estudio que decíamos, las oraciones de los inconversos no las escucha Dios. Mientras más nos sumergimos, hermanos, en entender qué es la oración, más nos damos cuenta que es imposible que una persona no creyente sea escuchada por Dios. Imposible. Imposible, ¿okay? Porque tiene que estar, como ya vimos hace rato y lo repito, tiene que estar en Jesucristo intercediendo, llevando las oraciones al Padre, el Espíritu Santo obrando para sostenernos y el Padre entonces escuchando al Hijo. ¿No? Si eso no ocurre, hermanos, uno puede hablar, uno puede decir, y como algunos hacen, estar en vanas repeticiones una y otra vez. No sirve de nada, esa persona solo está gastando su saliva, perdiendo su tiempo. No, lo que tiene que hacer es arrepentirse y venir a Cristo. Si viene en arrepentimiento y fe a Jesucristo, entonces todo cambia. Entonces el Padre escucha, entonces es el Hijo quien intercede y el Espíritu Santo quien nos sostiene. Dice el punto 4 del inciso D, el Espíritu Santo nos ayuda a orar apropiadamente de una manera piadosa y no de una manera egoísta o pecaminosa. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Romanos 8, y pedimos a otro hermano que nos ayude con el versículo de Romanos 8, 26. Adelante, hermano, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, amén. Entonces ahí está, hermanos, ese versículo de Romanos 8, 26, que es clave para entender que dependemos en el Espíritu Santo. Okay, por favor, no vaya usted a malinterpretar o creer que esto que dice con gemidos indecibles, que hay que estar pegando de gritos y revocarse al suelo y todo eso. No, eso significa. Significa que el ser humano, hermanos, nosotros como cristianos, no somos capaces de entender la capacidad en la que el Espíritu Santo se comunica con Dios de una manera que es indescriptible para nosotros. Indescriptible. Cuando nosotros nos ponemos en nuestras rodillas y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente decimos palabras que entendemos en nuestro idioma.
Pero aquellas cosas que el Espíritu ha puesto en el corazón del hombre que llegan a Dios, ya después de que el Espíritu intercede, ya que después de que el Hijo intercede y llegan a los oídos del Padre, hermanos, nosotros ni siquiera somos capaces de entenderlo. Vemos sus efectos, vemos sus resultados, aquello que Dios ha inspirado en la palabra y vemos que las cosas cambian en nuestra realidad a causa del poder de Dios. Y note que a propósito digo, a causa del poder de Dios. Yo entiendo que a veces decimos, hay poder en la oración. No, el poder está en Dios. La oración es el vehículo, es el canal, es el medio, pero simplemente orar por orar, eso no es que tenga poder, es Dios el que tiene el poder para contestar las oraciones. Y entiendo, hermanos, a veces lo decimos de una manera para expresarnos, pero debemos entender claramente que el que tiene el poder es Dios, ¿no? Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. Entonces, hermanos, ahí está Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros. ¿De qué manera vemos nosotros la intercesión del Espíritu cuando oramos? Nos dice que empezamos a orar apropiadamente, de una manera piadosa y no de una manera egoísta o pecaminosa. Por eso, hermanos, es que uno reconoce a otro hermano hasta cuando ora. Uno escucha orar a otro hermano, alguien que dice que es cristiano, y uno dice, es mi hermano, porque yo reconozco su lenguaje. Escucho las palabras que dice, escucho cómo se dirige al Padre, escucho la manera en que ora, y digo, ese es un hermano. Y también reconozco a alguien que dice que es cristiano, y lo escucho orar y digo, ese no es el lenguaje que habla el Padre. Ese no es el lenguaje que habla el Padre. No es así como uno se dirige al Padre. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que produce, el mismo Espíritu es el mismo Espíritu que aplicó la redención a nosotros, el mismo Espíritu que nos convenció de pecado, el mismo Espíritu que trajo convicción de justicia y de juicio, es el mismo Espíritu que nos enseña cómo orar y a cómo dirigirnos al Padre. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra que inspiró el Espíritu, entonces cuando oramos y escuchamos a otro orar, uno reconoce inmediatamente, ahí está, ese es un hermano cristiano orando. Y repito, y también uno reconoce cuando dice, un momento, esta persona que está orando podrá decir todo lo que quiera, pero... Hermano. Una pregunta, hermano. Sí. Que mencionó de que eso que a veces escuchamos, ¿no? Que la oración tiene poder. Uh-huh. ¿Será que viene del versículo de Santiago? No sé si Sí, la oración del justo puede mucho. ¿Qué significa eso, que la oración del justo? Ok, recordemos primero que nada que cuando dice el justo no es que la persona sea justa en el sentido de que no tiene ningún pecado o que anda en perfecta sintonía y sincronía con la palabra de Dios y no rompe ningún mandamiento. Eso no existe, lo sabemos por primera de Juan, usted también conoce eso, ¿no? El que diga que no tiene pecado, tal es un mentiroso. Pero quiere decir que ha sido justificado por la fe. Es lo que significa, que Él es justo delante, ha sido declarado justo por las obras de Jesucristo. ¿Okay? Eso es la primera parte, ¿no? Entonces, cuando dice que la oración del justo, es decir, el cristiano que tiene su fe en Jesucristo, obviamente, por eso es cristiano, ¿okay? Esa oración es escuchada y el que ore puede muchas cosas, ¿okay? Pero literalmente no dice que la oración es poderosa o que hay poder en la oración, sino que el hecho de que un hermano cristiano, un cristiano que tiene su fe en Jesucristo, está en oración, eso que está haciendo puede muchas cosas. ¿Y qué son las cosas que puede? Todo aquello que está en la voluntad del Señor. Todo aquello que está en la voluntad del Señor. No quiere decir que porque un cristiano ore, ese cristiano tiene poder o su oración tiene poder para cambiar cosas. No es así. No es así, sino que es Dios quien lo hace de acuerdo a su voluntad. Y cuando nosotros oramos y clamamos, hermanos, es un enigma o un misterio para nosotros, la manera en que funciona que nosotros oremos, Dios escuche, pero Él en su voluntad ya ha determinado qué hacer. ¿Cómo funcionan esas dos cosas, hermanos? No sabemos. La mente de Dios no es la mente del hombre. Y tratar de explicar cómo Dios en su mente hace todas estas cosas, hermanos, es un atrevimiento muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación, Él es el creador. Pero lo que sí sabemos claramente es que Él nos pide orar y que cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él responde. ¿Cambió Él su voluntad porque nosotros oramos? No, eso lo sabemos, no, Él no cambió su voluntad.
Entonces, ¿cómo funciona, hermano? Hermanos, yo lo voy a saber el día que llegue al cielo, por su gracia, por su misericordia. Le voy a preguntar, Señor, ¿cómo funciona? Porque orábamos y tú respondías, pero sabemos que tu voluntad ya estaba determinada desde antes. ¿Ah? Y entonces ese día, quizá ese día, el Señor diga, hijo, mira, era así la cosa. Y yo, amén. ¿Ah? Pero sí, hermano, tal vez de ahí viene esa idea de que la oración tiene poder. Y como dije, no es que uno diga, eso está re mal, nunca lo diga. No se trata de eso. Se trata de entender que a pesar de que nos expresamos así, la realidad es que el que tiene el poder para hacer las cosas es Dios. Piensa en esto. Un ejemplo, ahorita le doy la palabra, hermana. Piensa en esto. Cuando nosotros despertamos, ¿qué vemos? Que salió el sol. Y eso decimos, ya salió el sol, ¿no? Pero realmente, ¿el sol sale? No, el sol no sale. No sale de ningún lado. El sol está ahí, en el mismo lugar. Es la tierra que está dando vueltas. Pero para entendernos, para expresarnos, para comunicarnos, decimos ya salió el sol, ¿no? Ahora, una persona debe saber que el sol no sale. No es que la tierra está ahí y sale el sol y se esconde. No, eso sucede. Pero lo decimos para darnos a entender de manera rápida. Ni modo que yo me despierte y diga, la tierra ha girado en su rotación diaria. Me explico, no dice uno eso. Simplemente rápidamente dice, ya salió el sol. Hermana. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio a una situación en la que un inconverso ha orado y la petición que ha traído ha sido respondida? Y entonces uno trata de, con lo ahora que lo que sabemos, ¿cómo lo podemos usar eso para traerlo al Señor con el Evangelio? Diciéndole, mira, pero tú no eres convertido, y Él me vaya a decir, pero igual Dios me escucha, o cosas así. ¿Cómo podemos manejar una situación así? No sé si me entiendan. Yo sé que, mire, teológicamente es fácil, pero interpersonalmente no es fácil. Y esta es la razón por la cual digo que teológicamente es fácil. Recordemos que las oraciones que Dios va a responder son oraciones de acuerdo a su voluntad. Solo esas. ¿Okay? Si está en su voluntad, Dios lo hará. Si no está en su voluntad, no. No importa que patalemos, hagamos un berrinche, que lloremos, no importa. Lo que está en su voluntad, el Señor lo hará. Por eso se nos pide que oremos, a los cristianos, que oremos de acuerdo a su voluntad. Okay, ahora, para con el inconverso, hay una sola cosa que es la voluntad de Dios para ese inconverso. ¿Qué es? Alguien que me diga, que es la única cosa que el Señor que se arrepientan. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando nosotros decimos, o esa persona dice, es que Dios me respondió. Yo sé una cosa teológicamente hablando por la Biblia. Solo hay una cosa que el Señor tiene en su voluntad para ti, que te arrepientas. ¿Okay? Entonces nosotros vemos, eso que esa persona dice que Dios respondió, lo trajo a Cristo, se arrepintió, lo acercó al Señor, trajo un cambio de corazón. No. Entonces pudo haber sido cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Y sabemos que si nos metemos más en ese tema, hermanos, muchas veces incluso puede ser algo que en la potestad que se le ha dado por Dios al enemigo, lo está haciendo precisamente para apartarlo. ¿Por qué? Porque dice, ven, no necesito ir a la iglesia, no necesito a Cristo, no necesito... igual Dios me escucha. Pues será Dios con D minúscula y será Dios de este siglo, pero no el Dios todopoderoso. Porque hay una sola cosa que está en la voluntad de Dios para un hombre inconverso. Y esta era la voluntad de Dios para nosotros cuando éramos inconversos, que vengamos a Cristo. Y cuando Él obró a nuestro favor, esa es la única oración que inmediatamente Dios está listo para responder. Cuando un pecador sin Cristo clama a Cristo para salvación. Ahí sí es la única excepción. ¿Por qué? Porque precisamente es lo único que el Señor demanda del pecador, que se arrepiente y venga a Cristo. Todo lo demás, ahora, eso es teológicamente y lo entendemos como cristianos porque hemos estado estudiando la Biblia, porque sabemos las cosas acerca del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se lo explicas a una persona que no es cristiana, que está muerta en delitos y pecados? Y quieres explicarle cómo funciona la voluntad de Dios para los cristianos, para los inconversos. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Recuerde, no le damos estudios bíblicos a inconversos. ¿Por qué? Porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Entonces no importa que nosotros se las expliquemos, incluso si pudieran entenderlas acá en su mente.
no sirven de mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Ven a Cristo. No meternos tanto en ese lío de si te contestó tu oración o no te contestó tu oración. Simplemente ir al Evangelio. Y decirle, mira, tú puedes haber tenido esto en tu vida, o en este momento de tu vida necesitabas esto y ahora lo tienes, sin meter el tema de que si Dios te lo dio, Dios te respondió. Simplemente tienes ahora algo que necesitabas. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que más necesitas? Es la salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y sí, obviamente, también entendemos que todas aquellas cosas que el inconverso, el no creyente, disfruta en este mundo, vienen de la mano de Dios. Y podemos citar precisamente ese texto, ¿no? que a lo mejor tenemos ahí en la cabeza, ¿no? Que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y injustos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, hay una gracia general que puede disfrutar el inconverso. Pero eso no significa que Dios esté en comunicación. No quiere decir que Dios estoy usando esta palabra, contento pues con esa persona, ¿no? Al contrario, Dios está airado contra el pecador todos los días. No se complace, esa es la palabra que quiero buscar. Él no se complace en el pecador, se complace en su Hijo Jesucristo y todos aquellos que están en su Hijo Jesucristo. En ellos Él se complace, en su pueblo, ¿me explico? En los que son sus hijos. Entonces, traer el Evangelio, hermanos, eso, mire, téngalo siempre en mente, siempre en mente. El pastor John MacArthur en alguna ocasión comentaba, ¿no? A veces lo entrevistan y a veces tiene entrevistas, o ha tenido entrevistas con gente inconversa, ¿no? Y en alguna ocasión le preguntaban que cómo él se preparaba para contestar todo lo que le preguntaban. Y obviamente sabemos que el hombre contestaba bíblicamente y dice, no, yo no me preparo. ¿Prepararme de qué? ¿Cómo voy a saber qué me van a preguntar? Entonces, ¿cómo le hace? Yo ya sé qué les voy a decir, el Evangelio, y ya está. Entonces, cuando uno tiene claro el Evangelio, hermanos, no importa qué le pregunten a uno. No tiene sentido estar dando clases de discipulado a gente inconversa, sino que tomar aquello que me preguntan, inmediatamente conectarlo así, pero mira, el Evangelio. Y esa respuesta nunca va a fallar esa respuesta, porque una vez que uno dice el Evangelio, una vez que uno entiende el Evangelio y sabe que en cualquier cosa, hermanos, lo conectamos con el Evangelio, pues la verdad es que a veces hasta la gente dice, tú no tienes otra respuesta. Yo digo, no tengo otra respuesta. Es la única respuesta que necesitas. Y también en alguna ocasión, bueno, en mi caso personal, pero puede ser que otras personas a veces nos tratan de empujar a que empecemos a dar explicaciones de esto y lo otro. Y llega un punto en el que yo digo, yo no doy clases de Biblia ni clases de discipulado a gente inconversa. ¿Por qué? Porque no se puede. Pero tú ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? La verdad es que te lo puedo explicar. Pero eso es para un discipulado cristiano. Y la pregunta es, ¿tú crees lo que está acá escrito? ¿No? ¿Y quieres que te explique cómo entonces lo hicieron? ¿Y crees que con eso vas a creer? No. Recuerde esto, los fariseos y la gente religiosa en el tiempo de Jesús tuvieron al Hijo de Dios encarnado frente a ellos y vieron sus milagros. ¿Y eso les hizo creer? No creyeron. A veces pensamos, hermanos, que lo que necesita el inconverso son evidencias para que ellos crean. Ellos pueden ver un milagro frente a ellos. No lo van a creer. Van a buscar otra explicación. Pero oye, mira, Dios lo hizo. No. Algo tuvo que haber sido. Oye, mira, uno le empieza a explicar a los inconversos, mira, son 4 evangelistas, cada uno por su lado, escribió uno de los evangelios y te das cuenta cómo uno no contradice al otro, sino que más bien uno complementa al otro. Y cuando lees los 4, ves esos 4 diferentes aspectos de la naturaleza de Jesús. Y tú uno le puede explicar todo eso, hermanos. Y en vez de que digan, ¡wow! ¡Qué impresionante la Escritura! No, te van a decir, seguro se pusieron de acuerdo. Te van a salir con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque, recuerde esto, a la persona inconversa no le hace falta evidencia. Por el contrario, tiene todas las evidencias para creer. Es lo que nos dice Romanos capítulo 1. Tienen todas las evidencias para creer. Pero él mira las evidencias y dice, no puede ser que sea Dios. ¿Por qué? Muerto en delitos y pecados. Entonces, tal vez nos salimos del tema, pero el punto es que
cuando una persona quiere argumentar. Yo no soy cristiano, yo le oro a Dios, yo le creo a mi Dios y lo que sea, y me contestó. Bueno, la Biblia enseña otra cosa. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Yo, cristiano, yo tengo que tomar una decisión. ¿Le creo a la persona que está hablando o le creo a lo que dice la Biblia? Y obviamente el cristiano dice, yo creo lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, no hay respuesta a las oraciones de un inconverso, a menos que no sea en la voluntad de Dios de traerlo a Él, no hay. Entonces uno puede entender eso cuando mira los efectos en la persona. Eso que él dice que ocurrió como respuesta de Dios, lo trajo al Evangelio, lo trajo a Cristo, le produjo arrepentimiento, tiene un nuevo... No, entonces no es de Dios. No es de Dios. Pero hermanos, eso aplica también para nosotros como cristianos. Esta es una respuesta de Dios. Bueno, ya somos cristianos, ¿no? Entonces, no es que nos haya traído a Cristo, pero ¿qué es lo que ahora hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos santifica. Entonces, cuando uno dice, oración contestada, sí, amén. Muchas veces el Señor que se complace en su pueblo y en sus hijos contesta las oraciones de acuerdo a su voluntad. La pregunta es, ¿cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Preguntémonos, ¿nos está santificando aquello? Como aquel hombre que compró un boleto en un sorteo porque estaban rifando una televisión. Dijo, Señor, que yo me la gane. Y se la ganó. Se la ganó, hermanos. ¿Y ahora qué hacía el hombre? Todas las tardes disfrutando de su tele, por horas. ¿Fue de Dios eso? Hermanos, pienso que no. ¿Cómo ayuda eso a su santificación y a crecer a la imagen de Jesucristo? Más bien, es un obstáculo para tu santificación. En el caso particular de este hombre que estoy contando, dices, eso no puede haber sido de Dios. ¿Crees que Dios te va a dar una televisión para que tú estés toda la tarde ahí sentado por horas y apenas tienes 10 minutos de Biblia, pero sí ves capítulo tras capítulo de la serie, no sé qué? Hay uno más. Eso no es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios, hermana? No importa. Sí, está bien, hermana. Ok, ahora las oraciones que nosotros oramos para los inconversos. Amén. ¿Sería solo por su salvación? O como por ejemplo, Padre, primeramente su salvación, pero también su salud, que estén sanos, que los cuides, que los protejas. Sí, hermana, la perspectiva de por qué oramos por su salud el del cristiano es diferente. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Queremos vamos a hablar de nuestros familiares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que es algo que todos hemos hecho y todos hacemos constantemente, orar por nuestros familiares, inconversos, ¿verdad? Puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros primos, tíos, qué sé yo, un familiar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo oro? Porque, digamos, mi papá está enfermo. ¿Por qué yo oro que se sane? Si yo le digo al Señor, sánalo para que no sufra, para que no esté enfermo, para que se sienta bien. Sí, claro, en el cariño que les tenemos a nuestros familiares, pues no queremos que estén enfermos, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Y decir, Señor, dale tiempo a mi padre para que se arrepienta. Sabemos que a veces es una enfermedad quizá que no es grave, que a lo mejor se le va a tratar y va a estar bien, ¿no? Pero vamos a suponer que uno de nuestros familiares está enfermo y es grave, ¿no? Es una cosa dura. Y dice uno, Señor, que dale gracias a los doctores para que lo ayuden. Entonces, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le estoy pidiendo eso al Señor? Yo le pido por esto. Señor, porque yo sé que si las cosas salen mal y Él muere hoy, yo sé a dónde va. Entonces, Señor, yo te pido que en tu gracia lo sanes, se recupere, con una cosa en mente, que Él venga al arrepentimiento. ¿Okay? Y damos todavía un paso más al frente, hermanos. Y esas oraciones no son fáciles de hacer. No son fáciles de hacer. ¿Cuáles son ese tipo de oraciones? Señor, y yo he hecho esas oraciones, por eso les digo, hermanos, no son fáciles. Pero si esto, Señor, lo va a traer al Evangelio, que esté enfermo el tiempo que sea necesario para que se arrepienta. Hermanos, eso no es fácil de hacer. Uno tiene un corazón y ama a su padre, a su madre, ama a sus familiares, al primo, ¿me explico? Uno les tiene cariño y uno no los quiere ver enfermos.
Pero cuando voy a la Escritura, yo entiendo que lo más importante para esa persona es su salvación. Entonces yo le digo, Señor, en tu voluntad, ¿ah? Quiero que sepas que mi corazón está listo para que tú lo postres en la cama, pero que lo salves. ¿Ah? Ahora, Señor, pero por supuesto que yo quisiera que no tuviera que ser así. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que yo quiero para mi padre, para mi madre, es la salvación de su alma, ¿no? Entonces ya el cristiano entiende eso de otra manera, ¿no? Porque, hermanos, debemos de considerar la perspectiva general. Si yo tengo a mi padre y mi padre es inconverso y peca contra Dios y ofende a Dios todo el día, y él está enfermo, y yo le digo, Señor, por favor, sánalo. Y Dios me dirá, ¿cómo, por qué tú quieres que yo lo sane? ¿Para que me siga blasfemando y ofendiendo? ¿No? ¿O solo porque por un motivo egoísta de que no te quieres sentir tú mal de verlo mal a él? O sea, ¿cuál es la razón? Entonces, claro que podemos y debemos orar por nuestros familiares, aún inconversos, por su salvación y porque obviamente si están enfermos se recuperen. Claro, todo eso es válido, pero la perspectiva que tiene el cristiano es completamente diferente del por qué. Los por qué son los que cambian. Que hay una persona simplemente pide, no, pues para que esté bien. Pues igual, un día va a morir, no importa qué bien esté ahorita. Un día todos vamos a morir. ¿Cuál es el punto de sanarlo ahorita y que siga pecando, ¿no? Entonces, hermana, esa es la cosa, ¿no? La perspectiva cristiana entiende el por qué está pidiendo que tal o cual hermano, hermana, perdón, no hermano, hermana. Bueno, sí, podría ser en la carne, ¿no? Ese familiar que es inconverso, ¿por qué estamos pidiendo por su salud? ¿Por qué estamos pidiendo por esas cosas, ¿no? Y aún estamos listos para decir, Señor, pero si a través de esto tú lo vas a postrar en la cama y va a clamar por ti, ¿ah? Y va a ser salvo, amén. Y no es fácil hacer esa oración, hermana. Ya no es tanto el por qué, sino el para qué, y es para que te dé gloria. Amén, amén, exactamente. Gracias, hermana. De un niñito tendría que ser obviamente el mismo porqué, ¿verdad? Sí, el mismo porqué, aunque sea un niño. Claro que, fíjese qué pasa, hermanos. Hay dos cosas que nosotros experimentamos, ¿no? La cuestión del conocimiento de nuevo, uso esa palabra, teológico, sé por la Biblia qué es, pero somos humanos y sentimos. Nuestros sentimientos tienen que estar bien informados por la palabra de Dios. Y yo sé que no es lo mismo hablar de un niño enfermo, ¿ah? que hablar quizá de un adulto ahí rebelde contra Dios y todo eso. Uno ora por ellos, ¿no? Pero en realidad, si somos honestos, un niño causa mucho más compasión de alguna manera, ¿no? Entonces, pero la oración es la misma, hermanos. El sentimiento cambia, pero la oración o lo que va detrás de la oración es lo mismo, Señor. Que muchas veces uno, no sé si lo ha hecho usted, yo lo he hecho, cuando hablamos de la enfermedad de un niño o algo así, uno piensa y quiere, Señor, si vas a usar esto para que los padres vengan a ti, ¿no? Y ese tipo de cosas, está bien, hermanos, no es pecaminoso. Pero sabiendo esto siempre, Señor, no vengo a darte ideas de cómo salvarlos. Solo te pido, Señor, que en tu misericordia, si esto va a ser así, Señor, hazlo, te lo pedimos, te lo suplicamos, hermano. Y te di un claro ejemplo, creo, de que Dios, por la santidad de Dios, que Él no quiere ninguna relación con el inconverso, por así decirlo, a menos que se arrepienta. Fue algo que hemos estado aprendiendo en Éxodo. Por ejemplo, Dios envía a Moisés y pues a Faraón, y Faraón pide a Moisés Amén, amén. que ore a Dios para que Dios, ¿por qué? Porque Dios no va a escuchar a Faraón. No. Y Y Faraón tenía mejor conocimiento de teología que muchos cristianos hoy. Sí, porque él le decía, ora a tu Dios. Y sí, porque él entendía que él podía decirle a Dios lo que quiera y Dios no le iba a escuchar. Iba a escuchar a Moisés. Gracias, hermano. Qué bueno que conectaste eso con el devocional familiar. Está muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, regresando al bosquejo del estudio, el inciso E nos habla del Padre Nuestro para el Padre, dice ahí. Dice, la oración de Jesús era un modelo de instrucción. Ya leímos el Padre Nuestro, pero si quiere irlo buscando ahí de nuevo para tenerlo cerca.
Ahorita vamos a referirnos al Padre Nuestro de nuevo. Dice, la oración de Jesús era un modelo de instrucción para que su pueblo siga como guía y no necesariamente algo que requiere repetición o recitación exacta. Entonces no sé si alguien aquí vino a Cristo desde un contexto o una historia antes del catolicismo romano. Ese fue mi caso, hermanos. Y a mí me dijeron, a mí me enseñaron, la única oración que me aprendí en mi vida, bueno, digo oración, pero realmente era repetición, era el Padre Nuestro. Y había que repetirlo así de memoria. Y lo más interesante de esto es que me la enseñaron en casa y me dijeron, no, pues cuando ores, ahí lo dice, que ores así que repita. Y lo interesante de esto es que cuando vine a Cristo y leí el Padre Nuestro en la Biblia, no era así como me lo enseñaron. Entonces ni eso, o sea, ni siquiera eran las mismas palabras, ¿no? Uno lo lee y dice, sí, es más o menos igual, pero hay algunas cosas que no son igual. Y lucho con eso porque en mi cerebro desde niño está esa repetición. Entonces la digo así, digo, no, el texto dice otra cosa, ¿no? Y la importancia de cómo está el texto, hermanos, repetirlo, ¿no? Si uno lo quisiera repetir y citar. Pero el punto es que el Padre Nuestro no lo dio Jesucristo para que nos lo aprendamos de memoria y lo recitemos. ¿Okay? No para eso. Ahora, eso no quita el hecho de que debemos aprender de memoria versículos de la Biblia. Entonces no es pecado sabérselo de memoria. No nos vayamos al otro extremo y decir, nunca lo voy a decir de memoria porque... No. O sea, obviamente está en la Biblia y debemos aprender de memoria la palabra de Dios. El punto es que cuando oremos, lo que está enseñando Jesús ahí no es que nos arrodillemos y repitamos de memoria el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que no sé, no, sino que es un modelo en donde Él nos enseña precisamente lo que los discípulos le pidieron, en donde nos enseña qué elementos, qué cosas, cómo se refiere uno al Padre. De hecho, el punto número 2 del inciso E en el estudio dice, lo primero con lo que Jesús empieza es recordándonos a quién le estamos hablando, es decir, al Padre, quien es el Dios Altísimo, ¿no? Y así empieza esa oración que hizo Jesús. Nos dice claramente, Padre Nuestro, o sea, dice Él, Mateo 6, 9, 13, déjame buscar lo que me perdí, ahí está. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Otra confirmación más de que a quienes escucha Dios, a sus hijos, porque se dirige uno a Él como Padre. Entonces dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ahí empezamos a ver, hermanos míos, algunas cuestiones respecto, primero, como dice el bosquejo del estudio, nos estamos refiriendo a Dios, podemos venir en esa confianza como Padre. Cuando uno hace un análisis, hermanos, del Padre Nuestro, es algo impresionante, porque dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y en una enseñanza complementaria a esta de la oración, el pastor R.C. Sproul hacía notar estas dos cosas que aparecen en esa parte de la oración de Jesús. Por un lado, dice Padre. Se entiende, a pesar de el daño que el pecado ha ocasionado en las relaciones entre las personas, específicamente en las familias, se entiende que Padre es una persona con quien tenemos intimidad. Hay una cercanía y confianza de que estamos hablando con nuestro Padre. Entonces, si usted piensa, y sabemos que tenemos aquí, para la gloria de Dios y por su misericordia, por su gracia, muchos bebés, y los que vienen, los bebés que vengan, un bebé o un niño no tiene temor de ir a su padre, al contrario, es natural en el hijo ir al padre, ir a sus padres. Entonces, esa es la primera cosa que comunica esa oración. Venimos con confianza y nos acercamos al Padre. Es nuestro Padre, con todo lo que eso implica, hermanos. Piense en un niño y todo lo que obtiene de sus padres, lo que necesita de sus padres y cómo sus padres atienden a ese niño. Y recuerde siempre esto, Jesús lo dijo. Y nosotros, siendo malos, siendo pecadores, siendo, me explico, humanos, imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre? Que es el Padre eterno, que es el Padre celestial, que es el Padre divino. ¿Cuánto más Él no nos ama, hermanos? Piense usted siempre en eso.
A mí me impresiona cuando pongo cabeza en esas cosas y, bueno, usted sabe, yo tengo mi hija, cada uno de nosotros tenemos otros hijos, o a lo mejor alguien tiene más de uno, algunos tienen uno. ¿Y cuánto ama usted a su hijo? ¿Cuánto ama usted a su hijo? ¿Qué haría por su hijo? ¿Cómo protegería a su hijo? No se compara en nada, hermanos, con el amor que tiene Dios por sus hijos. Porque el amor de Dios es perfecto, absolutamente perfecto. Usted puede amar mucho a su hijo, pero tiene un límite en cuanto a, por ejemplo, cómo protegerlo. ¿Por qué? Porque usted es limitado. Si viene, imagínese, bueno, no se lo imagine, es horrible, pero imagínese que viene un montón de gente y quiere robarle a su hijo. Y vienen armados. Y son 20 hombres contra usted solo. Por mucho que usted quiera proteger a su hijo, no va a poder. No tiene las fuerzas, no tiene la capacidad de hacer frente a 20 hombres armados que le quieran quitar a su hijo y secuestrarlo. Pero Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué cosa le podrían hacer a sus hijos que él no pueda decir, no? ¿Y quién va a hacer algo? Nadie puede hacer nada en contra de la protección de Dios para con sus hijos. Recuerda lo que pasó con Job. Y usted dice, pero a Job le fue muy mal. Sí, pero Satanás mismo reconoció delante de Dios. Dice, no le puedo hacer nada. Tú lo has vallado, tú lo has protegido, tú lo has cuidado. Yo no puedo hacerle nada. Y solo en la voluntad de Dios, para probar un punto, ya algún día quizá Dios nos dé la gracia de predicar Job, tremendo libro, pues Dios concede. Dios dice, okay, hazle así, pero no lo toques ni así, ni así, ni así. No, es hasta donde el Señor diga. Pero el punto es que antes de todo eso, Satanás reconoció. El Señor le preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dijo Satanás? ¿Cómo hacerle algo a él? Si tú lo tienes protegido. No puedo hacer nada contra él. Tú lo has protegido. Entonces, hermanos, este es el concepto de padre, ¿no? Vamos al Señor en oración sabiendo que es nuestro Padre. Entonces, la otra cosa a la que hacía referencia el pastor Archie Sproul es que dice que estás en los cielos. Al mismo tiempo, hermanos, tenemos una cercanía y una intimidad con Él. Al mismo tiempo, Él es el Altísimo. Son dos conceptos que parecieran contradictorios, pero en Dios no se contradicen. Él es el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono de la gloria por siempre y para siempre. Él está en el cielo y desde ahí gobierna con autoridad, con poder, con justicia, con amor. Y sin embargo, es nuestro Padre que es cercano a nosotros. Es un privilegio, hermanos, que nosotros tenemos y que a veces no consideramos y no entendemos cómo debe ser. Es impresionante. Yo no sé qué debe sentir. El hijo del presidente de un país. ¿Es el presidente? Sí, pero ¿sabe qué? Es mi papá. Y nadie se le puede acercar. A lo mejor ese presidente cuando sale a la calle lleva un montón de guardaespaldas y... ¿Me explico? Pero el hijo se puede acercar cuando quiera. ¿Por qué? Porque es el hijo. Él no necesita ningún protocolo en el sentido de voy a sacar una cita a ver qué día me puede atender mi papá. No, es el papá. Corre y se cuelga del papá y el papá lo abraza y lo sube y es su hijo. Entonces, hermanos, esas dos cosas son importantes notarlas en el tema de la oración. Y después continúa la guía de estudio y dice, debido a Jesús, este es el punto 3, hemos sido adoptados en la familia de Dios y así como Jesús llamó a Dios Padre, también podemos llamar a Dios Padre. Dirigirse y honrar a Dios al comienzo de la oración es una forma de adoración. Recuerde, esa es la parte de adoración y Jesús empieza diciendo precisamente esto, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerde que cuando dice tu nombre, no se refiere al nombre de Dios. No que se llame Yahweh, no, sino su persona, todo lo que Él es. Y dice, esta es una forma de adoración. ¿Okay? Llamarle a Dios Padre es una forma de adoración. Después en el inciso F dice peticiones para que su nombre sea santificado y para que su reino venga. Y aquí empieza lo interesante, hermanos, o más bien lo más central y medular. Dice, la primera petición que Jesús hace es que el nombre de Dios sea tratado con reverencia y que sea considerado santo por todos. Hermanos, esto es algo que debemos nosotros incluir en nuestras oraciones. Aún en medio de todas las peticiones que tengamos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que todo conforme a su carácter, su voluntad, quien Él es, sea conocido.
oremos que Él sea conocido, que el verdadero Dios sea conocido. Señor, que tú te manifiestes, que tú, Señor, concedas el abrir el entendimiento de los inconversos, así como lo hiciste conmigo, para venir a conocerte. Que hayan más personas que vengan a conocerte. Oramos por eso. Otra prioridad, punto número 2 en el inciso F, otra prioridad importante para la oración, según el Padre nuestro, es el éxito del reino de Dios que Jesús inauguró aquí en la tierra. Todo esto, hermanos, tiene que ver con el avance del Evangelio, con el levantamiento de iglesias bíblicas, ¿no? Con hermanos bíblicos que estén predicando la verdad, con hermanos cristianos que estén amando la verdad. Todo lo que tiene que ver, hermanos, con el Evangelio y con el avance del Evangelio en este mundo. Esa es la parte medular de la oración que hacemos al Señor en nuestras peticiones. Eso es lo prioritario. Si usted se le olvida algo en sus peticiones, que esto no se le olvide. Esto es lo prioritario y lo central. ¿Okay? Si usted dice, no tengo tiempo de orar por todas estas peticiones, bueno, pues déjelas después, pero esta hágala. Pida por el avance del reino. Pida porque Dios manifieste su gloria a través de su bendita iglesia que se levanta en este mundo con fuerza. Esa es la petición. 3. En el mundo de hoy el nombre de Dios no se considera santo, el reino es ignorado y la voluntad del Padre no es obedecida. 4. Debemos orar por el triunfo del reino de Dios y eso debería estar, atención, en el centro de nuestras oraciones. Si queremos seguir el modelo Padre Nuestro. Entonces note esto, quisiera que conecte estas cosas. Y voy a tomar el ejemplo que nos decía la hermana Johanna con respecto a orar por la salud de los demás. ¿Cuál es el centro? ¿La salud es inconverso? No, la salvación es inconverso. Entonces cuando nosotros oramos de esa manera, pidiéndole al Señor que avance el reino, ¿cómo? Salvando un alma más, porque así es como avanza el reino de Dios. El reino de Dios no avanza, hermano, simplemente porque, qué sé yo, en algún lugar se menciona el nombre de Jesús. O sea, avanza el reino conforme las almas se van salvando. El reino se hace más grande cada vez que un alma se salva. Entonces, eso es lo que oramos prioritariamente. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cómo? Por el Espíritu, hermanos. Entonces, es impresionante cómo el Espíritu, que ya vimos en Romanos 8, 26, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no le ha pasado, igual. Yo sé que en algún momento le va a pasar. A veces le piden una petición de oración. Y uno dice, ¿cómo le pido esto a Dios? Y, hermanos, la verdad, yo se la arreglo, ¿no? Lo que realmente está pidiendo o lo que realmente necesita es, yo le arreglo la oración para llevarla al Padre. Hermanos, pero no soy yo, es el Espíritu. Porque hay algo en mí como cristiano que sabe, y si yo no puedo llegar a pedir esto a Dios, ¿no? Yo no puedo. ¿No? Es que tengo un primo que se cayó de su moto, se quedó sin moto, y ore porque consigue una moto. Y yo, o sea, ¿tú quieres que yo me postre en mis rodillas? Que el Espíritu Santo me sostenga y Jesucristo interceda, y solo puede interceder porque murió en la cruz, fue enterrado y resucitó, para que el Padre escuche que tu primo necesita una moto. Entonces uno dice, voy a estar orando por él. ¿Pero qué hacemos? Hermanos, cristianamente tenemos que interceder literalmente por esta persona, por su salvación. ¿Ah? Y que si se queda sin moto, que se quede sin moto. Pero me explico, pero que venga la salvación. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso yo como cristiano? ¿Porque soy muy inteligente? Porque no. Porque, hermanos, el Espíritu nos pone eso y nos dice, tú no puedes hablarle hacia Dios. ¿Me explico? ¿A Dios qué le interesa una moto que se rompió? O sea, no, hermanos. Lo que es más importante es esto. Y al final, y Señor, y si le quiere dar una moto, dásela. ¿Me explico? Eso es lo de menos. ¿Ah? Pero si está en tu voluntad, Señor, y eso lo va a traer a ti o lo que sea, amén, ¿no? Pero hermanos, de nuevo, yo tengo subrayado ahí, también lo resalté, el centro, dice, de nuestras oraciones. ¿Qué cosa es? El triunfo del reino de Dios. Ese es el centro de nuestras oraciones. Cada petición de oración debe ser, si queremos verlo así, acomodada o ajustada para que el centro de esa petición es el avance de su reino, es el triunfo de su reino. Si no, hermanos, pues no estamos orando como debiéramos. No estamos orando como debiéramos.
El centro es su voluntad, el centro es el avance del Evangelio, el centro es que vengan a la salvación, el centro es que las almas sean rescatadas de la condenación. Ese es el centro de las oraciones. Y eso lo produce el Espíritu, hermanos. Preguntas, hermanos, antes de pasar a las preguntas que tenemos acá. ¿Nadie? No tiene que, simplemente pregunto si hay preguntas. Quiero saber si hay preguntas. Pero no es que tenga que hacer una pregunta, porque si no tiene preguntas, pues aquí sí tenemos algunas, ¿no? La primera dice, no hay mayor cura para el temor. Esto lo tratamos en la primera parte de la sesión 4. Es este mismo el tema. No hay mayor cura para el temor y la ansiedad en la vida cristiana que la oración rigurosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hermanos, llevamos nuestras cargas al Señor y cuando podemos nosotros, por su gracia, mirar la perspectiva eterna, uno descansa, hermanos. Uno descansa. Lea su Biblia y ore, lea su Biblia y ore. Mire, la vida cristiana es muy cansada. Cuando uno anda en las cosas que uno necesita hacer, las responsabilidades diarias, un cristiano, y sobre todo un cristiano que ha madurado, hermanos, hay como si fuera un interruptor en la mente que está encendido todo el tiempo. Y todo lo está mirando con cuidado acá, cuidado aquí, cuidado allá. Lo que escucho, lo discierno. Lo que leo, lo discierno. Lo que me dicen, lo discierno. Las noticias, las discierno. Todo lo estoy discerniendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me indica. Es cansado, hermanos. Es cansado. Una persona pide oración, la discierno para ver si esa es como la debo llevar al Señor. Constantemente la mente del cristiano, el corazón del cristiano, el espíritu está discerniendo. ¿Sabe cuándo descansa? Cuando usted agarra la escritura y está en oración y usted está leyendo y ora. ¿Por qué? Porque esto no lo tengo que discernir, hermanos. Ese interruptor que está funcionando todo el santo día, por fin se apaga. Porque todo lo que estoy leyendo, sé que es verdad. No tengo que preocuparme por saber si es verdad o no. Todo lo que está ahí es verdad. Entonces, con confianza, ¿no? Apago el sistema de seguridad, apago el sistema de defensa y solo me alimento. Solo me alimento. Y eso debe ser el cristiano. Solo me alimento de la Escritura. ¿Por qué, Señor? Porque todo lo que está aquí es cierto. Cada palabra escrita ahí es verdad. ¿Ah? Y eso que hace descansar mi alma. ¿Por qué? Porque mañana tengo que levantarme y ¡pum! Interruptor encendido. Sistemas de defensa arriba y vámonos, ¿no? Y estar discerniendo todas las cosas. Aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Y aún así, hermanos, eso no es impenetrable, somos humanos y fallamos. Pero el punto es que constantemente el cristiano está cuidándose de todo lo que mira, todo lo que consume, llamémoslo así. Todo lo que entra por sus ojos, por sus oídos, todo lo que sé, todo. Está siempre discerniéndolo. Usted ve una película y dice, esta película no sirve. ¿Por qué estuvo buenísima? No tiene ningún sentido para el Evangelio, ¿no? Y dice, es una película, hermano. ¿Qué quieres que yo haga? Soy cristiano. O sea, ¿qué quieres que yo haga? No puedo parar con eso, ¿me explico? Es así la vida ahora. Es así, ya cambió mi vida. Antes podía disfrutar cualquier bobada. Pero ahora me pregunto si esta bobada va a poner en mi corazón algo de peso eterno. Y si no es así, ¿para qué? Mejor busco otra que sí tenga algo que me edifique, que algo que yo pueda por lo menos. Y no digo que tengan que ser cristianas, a veces son películas, hermanos, normales. Pero que claramente digo, mira, aquí podemos rescatar algo. Mira esto y esto. Esto me recuerda tal cosa. Ellos no lo saben, pero a mí el Salvador Jesucristo lo veo claramente. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, esto se hace porque tenemos un tiempo de oración en el que descansamos en el Señor y nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, hermanos, en ese momento paran porque estamos delante del Señor. 2. Sí. Solo quiero lo que está diciendo y lo miramos ahí en Filipenses, en el pasaje que leímos, que la segunda parte dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí tenemos Amén. eso de venir en la rigurosa oración. Correcto, hermanos. Amén, perfecto. 2. Dios ha garantizado que Él responderá sí cuando preguntemos por ¿cuál de las siguientes cosas? La B, perdón de los pecados.
Eso tenemos garantizado como cristianos, que cuando pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, Él va a decir que sí. Las demás cosas, de acuerdo a su voluntad, Él decidirá. Pero en esa no tenemos ninguna duda. 3. La historia de los 10 leprosos sanados ilustra cuál de las siguientes respuestas. Igual ese pasaje de la Escritura lo leímos en la sesión pasada. Respuesta. Letra B. Todos estaban agradecidos, pero solo uno expresó gratitud. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor cómo se define la súplica en la oración? ¿Seguros? No está seguro, está cambiando nada más porque le pregunté si está seguro. Ustedes se parecen a mis estudiantes de 5º grado, ¿ah? La C, claro que es la C, suplicar por algo para nosotros mismos o para los demás. Claro que sí, es correcto. Con confianza usted me diga, no, claro que es la C, estoy seguro. 5. Lo que Jesús comienza en el Padre Nuestro es un recordatorio de, ¿cuál de las siguientes respuestas? La D, ¿a quién le estamos orando? El cristiano le ora a su Padre. 6. ¿Cuál de las siguientes cosas debería estar en el centro de nuestras oraciones si queremos seguir el modelo del Padre Nuestro? La C, el triunfo del reino de Dios. El triunfo del reino de Dios. Perfecto, hermanos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí están las preguntas de discusión. Vamos a parar ahora porque por el tiempo. Y vamos a, no que sea otra sesión 3, pero vamos a ir sobre las preguntas de discusión en la página 19 antes de empezar la siguiente sesión el próximo miércoles. Primeramente Dios nos dé la gracia de estar aquí. Así que hermanos, oremos para despedirnos en esta noche. Señor y Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque pudimos reunirnos hoy y estar, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor, juntos como tu pueblo, Señor, pidiendo y intercediendo como hermanos que somos, Señor, de un mismo Padre que, Señor, solo es nuestro Padre porque Jesucristo pagó el precio, Señor, y por la fe, Señor, hemos venido a creer en ti, Señor Padre, y esa fe, Señor, tú mismo nos la diste, toda la gloria es para ti. Señor mío, te pedimos que vayamos creciendo, Señor, en el entendimiento de lo que es agradable pedirte, de cómo debemos venir a ti, Señor, de todo esto que estamos haciendo y aprendiendo en el estudio, de cómo comunicarnos contigo, que es la oración, Señor. Padre, concédenos el regresar con bien a nuestros hogares, Señor, en esta noche, Señor, podamos descansar. Padre, que podamos avanzar tu reino, que podamos, Señor mío, ser valientes y firmes en proclamar la verdad, Señor, donde sea que nos encontremos. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos, Señor. Declaramos, Señor, confesamos, Señor, reconocemos, Señor, que sin ti es imposible, Señor. Padre, es porque tú, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros por la fe, Señor, nos ayuda, Señor, en todas las cosas e intercedes aún por nosotros, Señor, en medio de la oración. Gracias, Padre, te damos en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.